con 34 minutos y esta hora tenemos en el contacto telefónico al abogado Mauricio Alarcón Salvador, quien es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muy buenos días, abogado, muchas gracias por acompañarnos. Buen día, Luisa María, un gusto siempre estar con ustedes. Bueno, abogado, empezar este diálogo, un poco aquí ya hemos estado analizando lo que el país pudo expectar la noche de ayer en esta primera jornada de debate presidencial en cuanto a lo organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y también ya de cara a lo que este fin de semana podremos observar en el debate oficial, que es el que organiza el Consejo Nacional Electoral. Pero a partir de lo que hemos podido ver de manera general, ¿no? Una disposición por parte de los candidatos de cierta línea, de cierta tendencia, por tratar de al menos exponer sus ideas, aunque no haya un debate realmente entre todos ellos, y también otro lado, el lado que corresponde a la izquierda, que más vale pues no ha querido asistir hasta ahora a estos escenarios que hemos tenido. Efectivamente, recordemos que de acuerdo con las últimas reformas al Código de la Democracia que están en vigencia para este proceso electoral, los debates se han constituido en obligatorios, incluso quienes no participen de ellos, me refiero efectivamente a los oficiales, incurren en una infracción electoral de aquellas muy graves que podrían incluso derivar en la pérdida de los derechos de participación tan discutidos en los últimos días. Se debe destacar además que por iniciativa privada hemos visto un debate organizado por un medio de comunicación, otro debate que se está desarrollando entre ayer y hoy a cargo de un gremio, la Cámara de Comercio de Guayaquil, y por supuesto hemos visto diferencias sustanciales en el formato y en el tema de la participación de los candidatos, ¿no? Lamentablemente la obligación de debatir está únicamente anclada además al debate oficial, que es el que en definitiva garantizará que los ecuatorianos escuchemos a los 16 candidatos presidenciales sin excepción, ¿no? En los debates organizados de manera particular, como hemos visto, se han producido ausencias y hay cuestionamientos tanto de la ciudadanía como de las organizaciones políticas al respecto. Simplemente mencionar que en este tipo de espacios lo fundamental no es simplemente permitir que los candidatos expongan sus planes de gobierno y sus propuestas de la misma forma en que lo hacen en una entrevista o en los spots de radio y de televisión que están difundiendo, como escuchamos precisamente en el corte, en función del Fondo de Promoción Electoral, sino que exista efectivamente contraposición de ideas, que exista réplica, que exista una confrontación de ideas y de propuestas entre los distintos candidatos para que sea el ciudadano el que pueda sacar sus propias conclusiones. Abogado Mauricio Alarcón, Washington Delgado lo saluda. Primero quisiera felicitarlo porque como director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha presentado estos dos trabajos de investigación, primero de los binomios presidenciales y también una radiografía, dice, de los asambleístas o candidatos asambleístas. Esto ayuda mucho, pero en la parte que usted conversaba con Luisa María Heredia, vemos que quienes han participado hasta el momento en los dos debates, aunque todavía falta el segundo grupo de la organizada por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad Espíritu Santo, son en todo caso 14 candidatos que tienen una orientación liberal o de permitir la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Esto desde el punto de vista ideológico. No se han presentado y esperemos que lo hagan por obligación este fin de semana con el debate del Consejo Nacional Electoral. Yacu Pérez, que tiene un socialismo, es de izquierda, pero habla algo de las minerías, de la protección ambiental. No a la minería, dice él, no se sabe cómo sustentaría un presupuesto del Estado sin la explotación debida. Y luego Andrés Arauz, que propone retornar a lo que hizo Rafael Correa. ¿Cómo ve desde esa visión de participación o Fundación Ciudadana y Desarrollo del Ecuador, fundamentalmente el desarrollo del Ecuador, este tipo de inclinación, por decir así, entre candidatos, 14 por una orientación y 2 por otra orientación? Washington, primero, buen día y debo agradecerte la mención que haces a precisamente las radiografías políticas
que hemos puesto a consideración de los ciudadanos como parte del voto informado. Pueden acceder a ellas a través de nuestra página web www.ciudadanidesarrollo.org. Ahí presentamos, como comúnmente se conoce, vida, obra y milagros de quienes aspiran a gobernarnos, en el sentido de información sobre su pago de impuestos, su trayectoria, su formación académica, si es que tienen alguna relación con una empresa privada. Creo que esa información es importante para que no solo nos limitemos a escuchar las maravillas que los candidatos nos presentan por cuenta propia, sino que podamos tener más elementos de convicción al momento de decidir. Y respecto de lo que mencionas, lamentablemente en Ecuador es muy difícil identificar una ideología específica para un candidato, si bien tú has identificado algunos elementos comunes de quienes se han presentado en estos debates, por supuesto, pero hay que trabajar mucho más precisamente para fortalecer las organizaciones políticas y que éstas respondan efectivamente a las ideas, no a los caudillos, no a las cúpulas, no a los intereses del momento. Que las organizaciones políticas sean verdaderas estructuras fundamentadas y basadas en sus adherentes o en sus afiliados, y que no sean, como ya lo hemos visto en más de un caso, simples maquinarias electorales que se venden o se rentan al mejor postor para cada proceso electoral. Recordemos que además somos nosotros los que financiamos la campaña. Los spots que estamos escuchando en los cortes comerciales se pagan con nuestros recursos. Somos los ecuatorianos los que estamos aportando para que eso tenga lugar. Así es que es fundamental que esta contraposición de ideas se dé de manera permanente. Por ello es que es fundamental que no se huya de los debates. Por mucho que haya intereses de por medio, por mucho de que no nos guste quienes lo están organizando, lo más clave en este proceso es que el ciudadano tenga más y mejores elementos para decidir. Así es que al momento nos quedan debiendo, por supuesto, dos candidatos, el señor Arauz, el señor Pérez, y tengo entendido que el día de hoy, en la segunda parte del debate organizado por la Cámara de Comercio y la Universidad del Espíritu Santo, tampoco participará el señor Isidro Romero. Sí, justamente de una vista así a vuelo de pájaro del informe que ustedes han presentado, y qué bueno que lo hayas mencionado, Mauricio, para que la ciudadanía vaya a la página web de ustedes y lo puedan revisar. Yo me he fundamentado y lo he comprobado ahora revisando, como digo, a vuelo de pájaro, el currículum de cada una de estas personas. Porque el presidente de la República debe tener tres grandes componentes, como cualquier empleado que va a cualquier cargo. Experiencia, luego la parte de conocimientos y fundamentalmente algo que no se puede muchas veces concluir, que es la actitud, que es lo que se ve en el debate. Vamos a los dos primeros puntos, es decir, la experiencia y los conocimientos que lo da la parte académica. La gran mayoría, y lastimosamente hay que decirlo, inclusive asambleístas, no tienen experiencia, no han administrado. A veces por eso que prometen cosas en el aire, ni siquiera creo que han leído, lastimosamente, y debo decirlo con mucha pena, Mauricio, ni siquiera creo que han leído la Constitución, porque ofrecen, por ejemplo, la pena de muerte, ofrecen la cadena perpetua, etcétera, etcétera, cuando la Constitución lo prohíbe, salvo que la quieran reformar o declararse dictadores, no se sabe. Pero es que la misma Constitución de Montecristi permite que para crear leyes en este país no se necesita más que tener 18 años de edad, ser ecuatoriano y no haber sido penalizado. Creo que allí hay un fundamento que nos obliga a los ciudadanos a enterarnos más. Yo digo madurez política. Generalmente se habla del voto enterado, el voto con conocimiento. Pero esta deficiencia, ¿cómo cubrirla, Mauricio? Peor aún, a las puertas ya de una elección. A ver, pensemos por un momento que al ser, por ejemplo, la Asamblea Nacional el órgano de representación por excelencia, abre el camino para que cualquier ciudadano opte por representarnos. Ahí es cuando uno ve la mayor cantidad de representación, el reflejo de la sociedad, que quienes incluso intentan acceder son personas comunes y corrientes como nosotros, pero de la misma manera. La mayor responsabilidad recae en el elector, Washington, en el sentido de que si nosotros queremos leyes de calidad, si queremos que se respete la Constitución, si queremos que haya verdadero orgullo de quienes ocupan una curul, tenemos que elegir a los mejores.
Y elegir a los mejores pasa por al menos revisar sus hojas de vida y sus propuestas. Tú has mencionado quizás los casos más icónicos, candidatos que están en este momento planteando pena de muerte, con lo cual la gente probablemente se emociona, pero que no solo que es inconstitucional, sino que contraviene un instrumento internacional que Ecuador firmó y ratificó hace muchos años. Con el tema de la cadena perpetua, a mucha gente le puede sonar interesante, pero cae en el populismo penal, que lamentablemente también está, en este caso, limitado por las normas, aunque muchos quieran hacerlo. Pero hemos escuchado, y este es quizá más grave, candidatos que están ofreciendo generación de empleo desde la Asamblea Nacional. Y es algo tan etéreo porque un asambleísta solo puede legislar o fiscalizar. Y la generación de empleo no debería venir como una propuesta tan concreta, responsabilidad de un asambleísta. Así es que ahí vemos nosotros cómo quienes intentan representarnos son populistas, son demagogos, caen en este tema y obviamente ponen en riesgo el sistema político nacional. Así es que en ese sentido, pues, insisto, ciudadanos responsables, elijamos a los mejores, tomémonos unos minutos de nuestro tiempo para poner en el lugar que corresponde, como representantes nuestros, a personas que al menos tengan preparación y que sepan algo tan elemental como que ser legislador implica única y exclusivamente legislar y fiscalizar. No se diga lo que implica ser presidente de la República. Ahí de unos de los actores, ¿no? De algunos de los actores, por un lado los candidatos, ya sean estos a presidentes o asambleístas, que de cierta manera también nos hemos referido a parte de las propuestas de campaña más escuchadas en los últimos días. También hemos hablado de los electores y esa responsabilidad, ese interés que hay que despertar en ellos, aunque lamentablemente las encuestas y los indicadores nos hablan de una apatía política, de un desinterés e incluso de una indecisión que no tiene intención realmente de definirse por alguien en estos días que faltan previos a las elecciones. Pero hay también un componente más, y es la función electoral como tal, y dadas las circunstancias de las últimas semanas, de los últimos meses, parece que eso entrara también a ahondar en esa apatía, en ese desinterés, en esa mala imagen que ya tiene el proceso electoral en los electores y que conlleva a que quizás no se den ese tiempo que usted les está pidiendo precisamente para empaparse antes de votar. Es fundamental la confianza que debemos tener los electores de nuestras instituciones responsables del proceso que estamos viviendo. No obstante, meses atrás vimos una pugna entre los miembros del CNE, un conflicto permanente en el que ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo en asuntos tan elementales como la organización de los debates. Estamos viendo que incluso el debate para este fin de semana parece ser hecho de manera atropellada, o reglas tan elementales como las de promoción electoral, que han generado toda una bronca en los últimos días a propósito de la presencia de un expresidente en unos spots de televisión. Así es que esa pugna que inició hace mucho tiempo ha venido arrastrando un daño al proceso, generando desconfianza del ciudadano respecto de sus autoridades. Adicionalmente, veamos la pugna entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, algo que no se debería vivir en estas circunstancias. Una espada encima de la cabeza de 4 de los 5 consejeros por una primera decisión de destitución en medio de un proceso electoral que debería estar garantizado al menos en su estabilidad. Y por supuesto, como siempre se producen incidentes como el de los últimos días, pero quizás de los más graves que se han producido en los últimos años, en las últimas décadas de democracia, que es imprimir papeletas con un error no menor, con un error gráfico que no solo afecta al candidato, sino que evidentemente alguien está detrás con mala fe a propósito de la relación de un movimiento político con otro. Me refiero específicamente al movimiento provincial y al nacional, que han sido vinculados con el ex asambleísta Daniel Mendoza, quien está preso por un asunto de corrupción. Así es que el daño es muy grave. No podemos de este rato dejar de lado tampoco que se han perdido recursos económicos que no le sobran al Estado ecuatoriano. Más de $500,000 que se va a la basura por papeletas mal impresas y que podrían servir tranquilamente para el sistema de salud en medio de la pandemia que tenemos. Así es que, por favor,
más responsabilidad también por parte de las autoridades, que se piense de manera institucional, que se piense en beneficio del país, que se deje de lado peleas que parecen propias de niños pequeños cuando se les pierde la pelota o cuando no quieren compartir su comida. Este tipo de procesos demanda seriedad. ¿Por qué? Porque la democracia está en juego, porque la transición de gobierno está en juego, porque estamos en un contexto excepcional, en una pandemia que demanda que las decisiones sean tomadas de manera oportuna. Eso de decir algo en la mañana y desdecirse 2 horas más tarde, que ha pasado con el horario de votaciones, que ha pasado con las pruebas PCR para las juntas receptoras de voto, es irresponsable. Esperemos que los correctivos además se tomen a tiempo para que lleguemos al 7 de febrero y no tengamos un ausentismo grande, podamos tener resultados con confianza y legitimidad y por supuesto que reforcemos las garantías de cara a una eventual segunda vuelta en el mes de abril. Mauricio, yo quisiera profundizar un poquito más en el tema de la función electoral. El artículo 217 de la Constitución los dividió, lo que antes era un solo organismo, en dos. Por una parte el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Yo he buscado en la Constitución, no sé si ustedes como Fundación Ciudadanía y Desarrollo tienen alguna otro análisis, pero para mí son dos organismos iguales, del mismo rango. Es más, en el artículo 219 se le otorga al Consejo Nacional Electoral facultades, por ejemplo, de dictar lo que sería sentencias, pero resoluciones, ese es el nombre, que son de última instancia desde el punto de vista organizativo, de las campañas, etcétera, de los partidos y movimientos políticos. Además, por ejemplo, Justicia Social no cumplió el plazo para inscribir a los candidatos que internamente había elegido. Punto. Pero ¿qué pasa? El Tribunal Contencioso Electoral fue en contra de esa resolución del CNE y dicta finalmente una sentencia en contra de 4 de los consejeros del CNE que le dice es inaplicable porque nosotros no podemos crear nuevos plazos. Finalmente, el CNE acaba, porque eso siempre me pregunté yo y lo dije aquí al aire muchas veces, ¿por qué no puede también decirle, señores, ustedes no están cumpliendo una resolución o respetando una resolución del CNE? Bien, en este momento están en el limbo las dos partes. ¿Qué problema es este constitucional, político? ¿Será que Correa él les decía al uno haga esto y al otro y se solucionaba? Hoy día no es así. ¿Cómo lo ven ustedes, Mauricio? Bueno, efectivamente, creo que al menos en los últimos procesos electorales no había duda de quién mandaba en las funciones del Estado y quién ponía, entre comillas, orden, tanto al interior del CNE como del Tribunal Contencioso Electoral. Lo que estamos viendo en este momento creo que es producto, entre comillas, de una eventual independencia de quienes se encuentran ahí, o al menos la no dependencia única de una sola organización política. No obstante, Washington, hay países que ni siquiera cuentan con una autoridad electoral, que cuentan con órganos temporales que se activan y desactivan para un proceso en específico, que se organizan incluso de manera autónoma y propia para entregar resultados. Tenemos casos que cuando hablamos de justicia electoral en países muy cercanos no han requerido constituir tribunales especiales, sino que esos asuntos como jurisdicción temporal que corresponde son tratados en la justicia ordinaria de manera eventual. Así es que lo que vimos en la Constitución de 2008, de pasar de 3 funciones del Estado a 5, de crear esta función electoral y de crear nuevas instituciones, termina siendo una novelería que sin la fuerza o sin el control total de una sola persona genera problemas. ¿No será incluso tiempo de replantearnos una vez más, por supuesto, porque nos encanta refundar el país, una reestructuración de las instituciones en el ámbito electoral? Creo que sería mucho más honesto y debería, por ejemplo, ser analizado a profundidad el hecho de que las organizaciones políticas, como era antes, participen del organismo electoral y que no nos monten concursos disfrazados de independientes para poner a personas que obedecen a organizaciones políticas en específico, que los apadrinan o que simplemente corresponden a una línea puntual. Así es que esperamos en este caso que al menos durante este proceso electoral, hasta que todo se cierre
en el mes de abril y posesionemos a las nuevas autoridades en mayo, se deje de lado el torpedeo que hemos visto en las últimas semanas. Y ya después de que eso ocurra, sentarnos de manera responsable, a analizar una eventual reforma y a tratar de fortalecer las instituciones. Parte de lo que corresponde a vivir en un Estado de Derecho es no depender de las personas, que las instituciones tengan autonomía e independencia y que no, bajo ningún concepto, dependan de quien ocupe el espacio en un momento en específico para funcionar de una manera o de otra. Así es que veamos qué ocurre post elecciones, considerando además Washington, no nos olvidemos que aunque parece lejano, tenemos otro proceso a la vuelta de la esquina. No nos olvidemos que en febrero del año 2023, y para ello arrancaremos en 2022, renovaremos autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, alcaldes, prefectos, concejales. Así es que mayo es el momento oportuno para empezar una discusión seria y poder llevar a cabo las reformas para garantizar procesos electorales justos, libres, transparentes y democráticos. Y abogado, quizás en esa parte también, y usted mencionaba la participación de los movimientos, de los partidos políticos, de las organizaciones políticas nuevamente, incluso como parte del Consejo Nacional Electoral, entonces eso me llevaría a pensar que también hay que hacerle un llamado a estas agrupaciones a también tener un compromiso más sólido quizás con sus adeptos, con los ciudadanos electores, porque también de los problemas que vemos hoy por hoy en cuanto a la proliferación de candidaturas y que nos impiden poder tener realmente, poder abarcar, ¿no? Poder conocer realmente todas esas propuestas y tener a los candidatos más idóneos, hay gran parte de responsabilidad en esas organizaciones políticas. Por supuesto, y creo, Luisa María, que es la principal responsabilidad. Por ello es que al inicio de esta entrevista yo mencionaba el rol que deberían jugar las organizaciones políticas. No ser plataformas caudillistas, no ser simplemente maquinarias electorales que de acuerdo cada tiempo se venden o se rentan al mejor postor. Las verdaderas organizaciones políticas, en primer lugar, responden a una ideología, a un ideario claro, representan tendencias, representan a su base, a los afiliados o a los adherentes, no a una persona en específico, respetan la democracia interna que además es real, no un proceso que con voto de aplauso elige a los candidatos propuestos por el caudillo. Gente que verdaderamente elige en una primera instancia a quien quiere que les represente en la presidencia o en la Asamblea Nacional. Y por supuesto, organizaciones políticas transparentes que rindan cuentas para que no se vuelva a repetir un caso sobornos, para que no se vuelva a repetir corrupción en el financiamiento de la política, para que todos sepamos quiénes están detrás, para que además organizaciones respeten la Constitución y la ley, que no nos vengan a hablar de respeto al Estado de Derecho y de combatir la corrupción, cuando se han limpiado con las normas y han hecho pre-campaña de manera inmisericordia, aunque hay una prohibición expresa en el Código de la Democracia para hacerlo. Así es que ese trabajo que estamos hablando de cambiar las instituciones públicas, mejorar la función electoral, terminar la pugna, es una parte apenas. Quizá el trabajo más duro es depurar la política partidista, hacer organizaciones políticas, partidos y movimientos que verdaderamente cumplan el rol que les corresponde en una verdadera democracia. Mauricio, con todas estas experiencias lastimosamente negativas, ojalá que salgamos bien de esta nueva elección presidencial legislativa, pero hay que tomar medidas y si aquí para colmo es un callejón sin salida, porque estos dos organismos que conforman la función electoral, que es también de alto nivel, misma jerarquía que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ellos son ambos consejeros y jueces de última instancia con resoluciones y con sentencias. ¿Cuál sería la salida? Quizás una consulta popular organizada por la ciudadanía para corregir la Constitución y ya establecer algo que en el futuro pues nos releve de tantos problemas. Ahora están en el limbo porque ambos organismos se han recusado entre ellos, como dice en todo caso el Código de la Democracia, les daba la misma facultad a ambos y no pueden apelar a alguien superior, ni la Corte Constitucional quiere meterse porque dice es un asunto legal, no constitucional. ¿Cuál es la salida?
Bueno, salidas para llevar a cabo un proceso de reforma como el que hemos discutido son varias. Podríamos muy bien pasar por un trabajo del legislativo, podríamos pasar por un referendo claramente convocado por el presidente de la República o promovido por iniciativa de la ciudadanía. Pero Washington, veamos lo que ha pasado el día de ayer nada más. Mientras ustedes y yo estábamos entretenidos en el debate presidencial, esperándonos de lo que los candidatos quieren hacer, la Asamblea no fue capaz de ponerse de acuerdo y aprobar ayer ninguna de las enmiendas constitucionales que debatió durante meses, ni siquiera aquella relacionada a quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la capacidad de designar autoridades y regresarla a la función legislativa. Tiempo perdido. Esa es la calidad de representantes que tenemos. Gente que ni siquiera se toma el tiempo de escuchar a la ciudadanía, de una u otra forma, sino que decide en función de sus propios intereses. Al tacho de la basura, todo un proceso de enmiendas. Así es que la forma de hacerlo, la reforma constitucional, como digo, podría incluso darse a nivel legislativo. En la práctica, lamentablemente, vemos que ni siquiera eso puede hacerse. Veamos el día de mañana, cuando todo esto haya pasado, cuál es el mejor canal. Lo único cierto es que tenemos que hacerlo. Hay que poner fin a la dichosa pugna que se está presentando entre el contencioso electoral y el Consejo Nacional Electoral, y buena parte de ello pasa por reformar la normativa vigente, parte de esa institucionalidad que se creó dependiente de un poder omnímodo, dependiente de un mandamás. Tenemos que fortalecer las instituciones, fortalecer el Estado de Derecho y empezar a trabajar de cara a que futuros procesos electorales sean justos, libres, democráticos y transparentes. Son las 9 de la mañana en punto. Hemos estado dialogando con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto y a las órdenes. Un gran abrazo, Luisa María, Washington, y a nuestra audiencia. Muy amable, muchas gracias. Vamos a la pausa comercial.